Hola, buenos días, chicos, chicas, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Los que están en línea. Sí, maestra. Ok, vale. Como ya pueden visualizar, ya tenemos la clase cargada en su plataforma. Ya tenemos tareas por realizar, entonces voy a tratar de apurarme para también darles de manera particular su tema, su patología a desarrollar, para que ya le empiecen a trabajar, ¿vale? Perdón, esto con la finalidad de que podamos avanzarle y para darles ya próximas fechas para que me puedan presentar su trabajo, ¿vale? Yo creo que vamos a ir empezando porque si no me va a ganar el tiempo. Empiezo por los alumnos que están de forma presencial y posteriormente me paso con ustedes los que están en línea, ¿vale? Empiezo por acá. Apendicitis aguda. Marta, colecistitis aguda. Eli, úlcera perforada. Jorge, perforación de colon. Jazz, obstrucción intestinal. Betty, recepción intestinal. Marco, peritonitis. Compañera, abdomen agudo. Compañera, síndrome de Mallory-Weiss, como lo vemos aquí, en vómitos o arcadas. Mallory-Weiss. Compañera, perforación gastroduodenal. Compañera, perforación de intestino delgado. Compañera de adelante, perforación de colon. Compañera que sigue, perforación rectal. Tu compañera, lesiones traumáticas, pero por apuñalada en abdomen. ¿Sale? Siguiente compañera, lesión traumática, pero por herida de bala. ¿De acuerdo? Siguiente compañera, accidente automovilístico. ¿Sale? En este caso nos vamos a enfocar en abdomen. Siguiente compañero, diverticulitis. ¿De acuerdo? Me voy con mis alumnos de línea. ¿Alguien está como Samsung SM-A56? No sé quién sea. Si me escucha. Sí, profesora, dígame. Ok. Espérame, permíteme un segundo. Embarazo ectópico, compañera, por favor. Disculpe, no le escuché, ¿cómo? Embarazo ectópico. ¿Sí? Alejandra Romero. Sí, maestra. Hernia estrangulada. Hernia estrangulada. Ana, hernia inguinal complicada. Ok, gracias. ¿Quién me sigue? Brenda, obstrucción intestinal por bridas. Obstrucción intestinal por bridas, Brenda. Claudia Ramírez, obstrucción intestinal por adherencias. Ulises, obstrucción intestinal por tumor. ¿Sí? ¿Me van contestando, por favor, si me escuchan y si tienen... Sí, maestra. Gracias. Ok, gracias. Gracias. Carol. Quiste ovárico complicado.
¿Quién sigue? Lidia, neumotórax. María Guadalupe, neoplasias. Ok, maestra. Gracias. María Luisa, oclusión intestinal mecánica. Mayra Flores, absceso abdominal. Sí, maestra. Gracias. Mesli Flores, absceso de tubo ovárico. Pamela Santana, trauma esplénico. Sor Manuela, hemotórax. Sí, maestra. Gracias. Jessica González, trauma hepático. ¿Cuál es la mía? Sí, maestra. Gracias. ¿Quién más me falta? Disculpe, maestra, Susana. Disculpe, Ya- yo, Sor Manuela, no, la mía no escribí. ¿Me puede repetir, por favor? Hemotórax, por favor. Hemotoras. Gracias. yo también, profesora, ya no escuché si me dijo hernia estrangulada. Hernia estrangulada. Sí, Ah, ok, gracias. sí. ¿Alguien más? ¿Falta? Susana Alberto Ruiz. A Susana. Lesión de vísceras huecas. Gracias. Maestra, a mí también me dio hernia estrangulada, no sé si no importa. Ok, hernia de pared abdominal, ¿te la cambio, por favor? Sí. Gracias. ¿Alguien más? Yo, maestra Rosario Lázaro. Rosario. Herida superficial de cuello. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Alguien que se llama Comunidad Guadalajara dijo que faltaba. Ok. Permítame, déjame ver. Dice que es Sor Violeta. Ok, gracias. Obstrucción intestinal, ¿alguien la tiene? ¿No? Yo, ¿qué maestra? Me dijo obstrucción intestinal por tumor. Ok, perfecto, gracias. Criptoquidia, por favor, en Comunidad Guadalajara. Criptoquidia. O torsión testicular. ¿Sí? Bueno, ya que tenemos todos los temas, recordemos que ya... recordemos que ya antes de iniciar el módulo, pues les comenté precisamente cuáles son esas características que quiero de su trabajo, cómo lo voy a manejar o cómo lo vamos a manejar. Para los que están en línea, me van a hacer favor de hacer por lo menos 3 diapositivas. Les voy a dar 15 minutos a cada uno de ustedes, tanto de línea como de manera presencial. Les voy a hacer, me van a hacer favor de hacerme 3 diapositivas solamente. Traten de resumirlo. En una de las diapositivas, quiero que me elaboren un plan de cuidados. Lo que más me interesa en forma general son las acciones o las intervenciones que nosotros o ustedes como personal de enfermería harían a ese tipo de pacientes con esa patología o con ese tumor o con ese cáncer, etcétera. Y eso es lo que más me interesa. En la primera diapo, pues me colocan lo que es el concepto, fisiopatología, clínica, diagnóstico, etcétera. En la segunda,
algún tipo de medicamento, o en qué momento sé que ya es una urgencia quirúrgica, etcétera, ¿de acuerdo? Y en la última diapositiva, quiero que me hagan el plan de cuidados de su patología, ¿sale? No me ocupen ahorita, no quiero ver etiquetas diagnósticas de promoción, de síndrome o de bienestar, quiero etiquetas reales, ¿de acuerdo? Entonces, ahí les encargo, el place que ustedes van a ocupar es el segundo formato que yo les hice. Creo que hay la verdad se me olvidó ocultar el material de otra profesora, pero yo en esta clase les vuelvo a colocar el formato que yo quiero que ocupen, ¿de acuerdo? Entonces, para que ya lo empiecen a trabajar. ¿Dudas, preguntas? No. Bueno, la de la presentación, sí. Pero yo creo que para poderla proyectar, yo creo que también ustedes, ¿sale? Lo que quiero es que yo les voy a dar un formato o una plantilla que ustedes van a ocupar para que al final yo pueda involucrar o acoplar todas en una sola presentación, ¿sale? Entonces, solamente vamos a dar de 15 a 20 minutos máximo por persona y ustedes se van a encargar de hacer las ponencias correspondientes, ¿de acuerdo? Denme oportunidad de trabajarlo esta semanita y a más tardar el jueves o viernes ya tienen la presentación para que la puedan descargar. Va a ser una presentación editable a la forma en que ustedes lo quieran manejar y ya solamente me la mandan. Les voy a dar una fecha límite, se las doy la próxima clase o cuando les suba yo la presentación o la plantilla, les pongo la fecha límite para que me puedan subir todas sus presentaciones y yo poderlas recopilar y hacerlas en una sola. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Aparte de eso, ¿se va a entregar alguna tarea, o sea, No. en algún documento o algo? ¿Solamente va a ser la presentación? Sí, solamente tu evidencia. Tu evidencia va a ser tu presentación que yo ya voy a tener a la mano. ¿Vale? Ok, gracias, maestra. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Sale. Entonces vamos con nuestro primer tema, urgencias esofágicas, perforaciones. Nos vamos a abarcar como tal en las perforaciones. Mande. ¿Cómo? Todavía no les digo que cuando les suba yo la plantilla les pongo la fecha, ¿vale? Urgencias esofágicas se refieren son urgencias médicas graves que requieren atención inmediata debido a su alto riesgo de complicaciones y mortalidad. Se caracterizan por la ruptura de la pared del esófago, lo que permite que el contenido esofágico se filtre hacia los tejidos circundantes. Aquí, como vemos en la imagen, tenemos precisamente por medio de una endoscopía, visualizamos precisamente lo que es una perforación o una necrosis de esófago. Esto se puede dar por infinidad de situaciones o de causas. Eso ya lo vamos a ir viendo poco a poco conforme vamos desarrollando la clase. Vamos a hablar precisamente de quemaduras por cáusticos, quemaduras en cuestión física, la reposición hidroelectrolítica, las escalas que se manejan, etcétera, ¿de acuerdo? Pero eso lo vamos a ver más adelante, así que no se preocupen. Causas. Las perforaciones esofágicas pueden ocurrir por diversos factores, incluyendo traumatismos. Estos pueden ser por accidentes o lesiones por objetos punzocortantes o punzantes, procesos iatrogénicos como durante procedimientos endoscópicos como dilataciones o cirugías, vómitos o arcadas intensas en situaciones con el síndrome de Mallory-Weiss, ingestión de cuerpos extraños, oclusión o perforación por objetos huesos y enfermedades subyacentes. Precisamente en esta imagen, ahorita que ya aparezca. En la primera imagen vemos un tipo de perforación en el esófago, puede haber sido por algún tipo de punzocortante que se haya ingerido, o también, por ejemplo, los niños, ¿no? Que llegan a tomar o tragarse las pilas redonditas o las pilas larguitas AA. Son algún tipo, una causa que puede suceder este tipo de perforación o de necrosis en el esófago.
tenemos que tener mucho cuidado, más que basarme en cuestión adulta, ahorita me estoy basando más en cuestión pediátrica, porque suele ser más en niños, ¿de acuerdo? Igual la inhalación o el consumo de cáusticos también se da más en niños. En adultos sí puede darse, pero ahí es por una razón por intento de suicidio, ¿de acuerdo? Y los niños lo hacen de manera inconsciente, ¿de acuerdo? Entonces, toda esta parte me estoy enfocando más a nivel pediátrico. Digo, no está por demás verlo en cuestión adulta, pero sí la mayoría de estos casos se ven en cuestión pediátrica, ¿de acuerdo? Entonces vemos en la primera imagen vemos una endoscopía donde ya hay una ruptura en la parte externa, externa para que lo vean, interna en el esófago, y se puede ver por varios factores, ¿no? De hecho, no sé si se acuerdan o sus abuelitas, papás o mamás decían, ¿no? Si comes pescado, no hables porque se te puede ir una espinita, ¿no? Entonces, sí puede ser, y si no nos dicen, si tan solo con el arroz también hablamos y sentimos que nos ahogamos precisamente con este tipo de cosas más. La segunda imagen es un paciente. ¿Qué características ve o cómo ven ese paciente? Me interesa que me digan qué tipo de alteración o síndrome o enfermedad tiene ese paciente. Ahorita ya lo puse más para acá. Tiene edema. ¿Cómo? Edema. Ok, ¿qué más? ¿Qué más, compañero? No te escuché. ¿Qué características? ¿Qué tipo de pacientes tenemos ahí? Podría ser. Parece ser una reacción alérgica. Ok, reacción alérgica. ¿Qué más? ¿Una qué? Alergia. Ok. ¿Cómo? Síndrome de Cushing. Ok, puede ser. ¿Qué más? ¿Cómo ven la segunda imagen? Aquí lo vemos de manera de frente y de perfil. ¿Qué es la segunda imagen? ¿Cómo lo visualizan ustedes? Tiene edema, ok, sí. Se ve de frente y de lado. ¿Qué más? ¿Qué otra característica pueden ver? ¿No? ¿Secreciones en los ojos? Sale. Vamos a continuar y ahorita les voy a decir que tiene ese paciente. ¿Vale? Los síntomas pueden variar. Estos incluyen dolor intenso en el pecho, dificultad para tragar, disnea o de la piel y en el cuello. Entonces, ¿qué tiene este paciente? Ajá, pero ¿por qué? ¿Producido por qué? Por una perforación en el esófago. ¿De acuerdo? Esperen. Entonces, ¿qué tiene ese paciente? Se le llama enfisema subcutáneo. ¿Qué es un enfisema? Pues es aire debajo del cuello y del tórax. ¿Por qué? Por la perforación del esófago. Así se ve. ¿De acuerdo? Diagnóstico que se basa en la evaluación clínica y pruebas de imagen. El primero debe de ser una historia clínica para revisar el antecedente de eventos que pudieran causar la perforación, un examen físico que identifica los signos como enfisema subcutáneo, rayos X que pueden mostrar signos de aire en el mediastino o en el espacio pleural, tomografía computarizada que permite una evaluación más detallada de la perforación y su alcance, y una endoscopía que se puede realizar para evaluar la integridad del esófago, pero se puede realizar con precaución. En esta otra imagen vemos y tenemos una placa de rayos X donde podemos observar precisamente la liberación de aire que existe, y es cuando vemos cuando hay una perforación de esófago. Ya, se puso. Entonces, en la primera imagen se puede visualizar cómo se ve en una placa de rayos X, como si algo se estuviera interponiendo ahí, pues como se liberara algún tipo de gas o de aire. En la siguiente imagen tenemos una endoscopía donde ya vemos una perforación, inclusive podemos observar algún tipo de datos de necrosis, de perforación y de necrosis, ¿no? Entonces son algunas de las imágenes que podemos observar, y en la segunda imagen podemos observar que es una TAC, es una tomografía computarizada, donde podemos observar precisamente esa abertura
de necrosis que ya podemos encontrar en la siguiente imagen, ¿no? Entonces, son algunas de las situaciones que podemos visualizar. Algunas actuaciones de enfermería en estos pacientes, pues es la monitorización, el apoyo al paciente y la preparación para el tratamiento. La enfermería debe realizar un seguimiento constante en los signos vitales para evaluar la estabilidad hemodinámica y respiratoria del paciente, así como la evolución de la perforación. También se encargará de administrar líquidos intravenosos, antibióticos, según la prescripción médica y asegurar una correcta higiene bucal para prevenir infecciones. ¿Qué vamos a monitorear y qué vamos a evaluar? De primera instancia, todas las constantes vitales o signos vitales, donde tenemos que monitorear frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria, saturación y oxígeno de temperatura. Cuando hay una perforación en el esófago, entonces todas estas constantes o todas estas variantes vitales, pues van a estar alteradas, ¿de acuerdo? Ya sea que aumenten o ya sea que disminuyan. Por ejemplo, tenemos la perforación en el esófago. ¿Cómo va a estar esa saturación de ese paciente? ¿Cuánto es la saturación normal? De 95 a 100. Posterior a eso, ¿cómo se le llama? Si se baja, ¿cómo se le llama? Hipoxia. ¿Cómo se clasifica? ¿Cuántos tipos de hipoxia tenemos? ¿Cómo? Leve, moderada. Ok, tenemos 3 tipos: leve, moderada y severa. ¿A partir de cuándo se considera leve? ¿De 95 a 90? No es adivinanza. ¿Cuánto? ¿Qué salón? ¿Se lo sabe? Sí. ¿A partir de cuándo se considera una hipoxia leve? ¿A partir de cuándo se considera una hipoxia moderada? ¿Y a partir de cuándo se considera una hipoxia severa? La hipoxia severa es menor a 86. ¿Cuánto? De 91 a 94, ok. La moderada. ¿De cuánto? Ok, y la grave. Menos de 86. Ok, menor de 85, ¿vale? Entonces, sí es bien importante, compañeros, conocer estos términos y conocer más que nada los valores, porque pues obviamente al tener el monitoreo de este tipo de pacientes, pues tenemos que tener en cuenta cuánto es lo normal. No puedo monitorear algo que yo no sé qué es o por qué es. ¿Qué es la saturación? ¿Para qué me sirve conocerla? Digo, anteriormente, pues, constantes vitales, pues eran respiratoria, cardíaca, pulso, temperatura. Hoy en día ya manejamos o ya metemos dentro de estas constantes la que es la saturación de oxígeno, ¿no? ¿A partir de cuándo? Pues de que vivimos precisamente esta parte de la pandemia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es la saturación de oxígeno? ¿Por qué es tan importante hoy en día la saturación de oxígeno? ¿Es el nivel de qué? De oxígeno, ¿en dónde? La sangre. Ok, esta está baja, quiere decir si hay una disminución, pero ¿en qué afecta? ¿Cómo afecta? Esto
¿Ya pueden ver mi presentación, chicos? De pantalla de línea. Sí, ¿Me escuchan? aún no se ve la presentación. ¿Me escuchan? Sí, profesora. Sí se escucha, pero no se ¿Ya ve. pueden ver la pantalla, la presentación, perdón? No. ¿No? Ahí se fue la... Ya se ve. Ya, maestra. Sí, maestra. No la ven ellos. ¿Ya pueden ver la presentación? No, profesora. Todavía. ¿Ya la ven? Ahora sí. Vale, entonces tenemos que tener en cuenta precisamente esta parte de la saturación de oxígeno para determinar cuáles son las constantes vitales y evidentemente poder de ahí partir y hacer un posible diagnóstico. Tenemos que evaluar el estatus hemodinámico para evaluar la estabilidad del paciente buscando signos de shock o hipotensión. Yo les pregunto, si tenemos un paciente, bueno, tenemos un tipo de shock, el hipovolémico. ¿Cuáles son las características para poder decir que es un shock hipovolémico? Ok, taquicardia. ¿Cómo se divide este shock hipovolémico? ¿Qué es por pérdida de sangre? ¿Y la otra? Por pérdida de líquidos, ok. Tengo a un paciente con shock hipovolémico, pero por pérdida de líquidos. ¿Cuáles son las acciones o actividades que ustedes harían en ese paciente? Ok, ¿qué tipo de solución le pondría? Primero hay que checar si no es diabético para poderle poner una fisiológica. Ok, ¿cómo? ¿Con qué? Con los electrolitos. Ok, perfecto. ¿Cuál es la norma de electrolitos concentrados? Sí, recordemos que tenemos normas, ¿sale? Y para Maestra. todo tenemos que estar ahí con ellas. Tenemos normas de electrolitos concentrados. Esta norma me dice cuál es el almacenamiento, cuál es el etiquetado, cuál es el uso
¿De acuerdo? Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado en cuidar a los pequeños, en evitar precisamente el cloro, los jabones, los detergentes, inclusive hasta dicen, es que ya los dado caso de que no, esta pila junto con el jugo gástrico, ¿qué va a hacer? La va a empezar a descomponer, ¿de acuerdo? Y va a haber una radiación interna, entonces puede provocar cáncer o necrosis del tejido o del estómago o de la parte donde se aloja esta pila, ¿de acuerdo? Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado, por eso hice mucho hincapié en esta parte de los cáusticos en niños, porque es muy común, ¿de acuerdo? Entonces sí tenemos que... Vale. Cuando ya empezó a desintegrarse, sí. Sí. Ujú. Ajá, todo lo que es tejido, donde esté alojada el estómago o el intestino, es dependiendo de dónde ya se encuentra alojada. Para eso necesitamos una placa de rayos X o una tomografía para ver dónde está alojada. Uh-huh. Copias para poder extraer. De hecho, con las monedas, cuando se quedan a nivel de esófago, hacen la endoscopía, es una sedación completa y utilizan precisamente la camarita, que es la parte de la endoscopía, para poder sacarlas con unas pinzas bastante larguitas, se me fue el nombre de las pinzas, pero las sacan para poder extraer el cuerpo extraño. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado en esta parte. Tenemos la fase crónico de cicatrización, estaba de la 15 a la 30, al 30 día, o sea, un mes, se va consolidando la cicatrización y es cuando se establece la estenosis esofágica. Aquí les puse una imagen, chicos, que es bien importante. Tenemos escalas, la escala se llama escala de Sarga, con Z, para determinar el grado de la quemadura en esófago. Les quise dar esta parte de esta imagen donde se ve como que más a detalle el tipo de grado que se maneja. Son 4 tipos de grados. Tenemos el 0, que es un esófago normal, grado 1, cuando es una mucosa edematosa o hiperémica. Tenemos grado 2A, que es unas erosiones o ulceraciones. Grado 2B, ulceraciones profundas. Grado 3 es cuando hay una mucosa decolorada y en pequeñas áreas necróticas, ¿no? Inclusive se ve como si estuviera en blanco y negro. Grado 3, necrosis extensa, y grado 4, lo podemos visualizar, ya hay una perforación, se alcanza a ver una perforación, ¿de acuerdo? Entonces son las fases en las que podemos encontrar. Como dato importante, es necesario conocer la clasificación endoscópica de Sargar. Es importante para conocer el grado de lesión ocasionada y tener el abordaje correcto de cada lesión y saber cómo la voy a manejar. Para el diagnóstico, se basa en la clínica endoscópica exploratoria y estudios complementarios. Los síntomas más comunes, vuelvo a repetir, disfagia, babeo, rechazo de la alimentación, vómitos y dolor abdominal. Es importante y bien importante tener en cuenta el tiempo de ingesta, la razón de la ingesta, la forma física del cáustico, indispensables para el abordaje clínico y el tratamiento. ¿Por qué es importante? Porque resulta que la mamá llega toda alterada, grita, llorando, mi hijo, esto y el otro, y tú le preguntas, ¿qué tomó? No sé. ¿Cuándo lo tomó? No sé. ¿Cómo se dio cuenta? Pues nada más porque la vi. ¿Pero qué fue? O sea, trae la sustancia en físico. No traje nada, es que no vi, ¿no? Y como está muy negativa, pues realmente no sabes de dónde partir, o sea, qué consumió el niño no te va a decir, y más si viene llorando, y más si viene, a lo mejor no puede ni hablar, etcétera. Entonces es muy difícil poder tener o hacer un diagnóstico de manera certero. Hacemos diagnósticos diferenciales porque nos damos la idea de qué pudo haber tomado, ¿no? O decir, porque dice la mamá, pues es que en ese cuartito pues tengo mis jabones, tengo esto, pero no sé si fue alcalis o si fue ácidos. ¿De acuerdo? ¿Sí me explico? Recordemos y vuelvo a repetir, los alcalis son más genuinos, más fáciles en mi paladar que los ácidos, porque los alcalis tienen aroma,
tienen hasta inclusive, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho oler el jabón, el Rosa Venus, ¿no? Tiene un olorcito muy, digo, hasta como que se antoja hasta morderlo. Salud, salud, salud. Porque es más fácil poderlo visualizar o saborear inclusive que a lo mejor un cloro, ¿no? ¿Y qué pasa? Digo, ¿qué pasa? Ya alejándome tantito de los niños, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las situaciones que hacemos en casa? Que yo puedo decir que yo lo hago y aún así les estoy dando la materia y les voy a decir, no lo hagan y yo lo hago, ¿sale? No aprendan eso de mí. Pero ¿qué pasa que estamos en casa? Nosotros somos muy dados ¿a qué? A más en casa, a combinar, ¿sale? Voy a lavar mis trastes, pues le echo jaboncito y le echo un chorrito de cloro para que no huela, ¿no? Para que no se quede el olor a huevo, a las carnes, a pescado, lo que ustedes quieran. Algo que no se debe de hacer y lo hacemos y lo hago, ¿no? Voy a lavar mi baño, pues le echo el cloro, le echo el jabón y por último le echo el aromatizante, ¿no? Y le cerramos, ¿no? ¿Y qué pasa? Y sí, efectivamente le cierro y cuando abro salen todos esos gases y que te quema horrible la parte respiratoria, ¿no? La parte de la nariz y empiezas a estornudar o empiezas con pequeño fluido y todo eso. Exactamente. Entonces no se pueden combinar, no se deben de combinar y lo hacemos. Por eso digo que todos lo hacemos. Digo, y si no hay una persona aquí que diga no lo hago, es porque no sé qué hacer. Lo que pasa es que nadie no leemos, exactamente. Y sí, lo único que leemos es qué aroma tiene o para qué me sirve, ¿no? Y encontramos, imagínense, todos, no sé, pero yo por lo menos en la casa de todos ustedes, por ejemplo, veo que se empieza a manchar mi loseta de mi baño y empiezo a comprar el ácido para quitar ¿cómo se llama? El sarro, ¿no? Y lo pongo y luego empieza a burbujear, ¿no? Imagínense qué hace en mi cuerpo, tan solo en inhalarlo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso les digo, es algo que no debemos de hacer, pero sí lo hacemos, pero no se debe de combinar porque ya ellos ya tienen una composición química para lograr su objetivo de limpiar, de asear, de quitar, de desprender, no sé, el uso que se tenga cada uno de ellos. Sin embargo, lo hacemos, ¿no? ¿Qué pasa? Nosotros, por ejemplo, cuando estuvimos en la parte de la pandemia, ¿no? Ocupábamos cloro, ocupábamos Lysol, ocupamos todo ese tipo, y ya llegó un momento en el que si se nos iba el olfato, no era tanto porque estuviera yo enferma, sino por tanta combinación que yo hacía. ¿De acuerdo? Entonces debo de tener mucho cuidado en esta parte y como lo dice el compañero, a lo mejor nadie me lo dice, pero ¿quién me dice que lo debo de combinar? Yo solita, ¿no? Yo solita digo, pues para que se quite y se desprende y huela bonito, pues al último le echo el fabuloso, ¿de acuerdo? Para que quede limpio, ¿no? Pero mientras, pues ya me ahogué ahí, ¿no? Imagínense, yo le digo a mi otro grupo, si nunca lo han hecho, háganlo, enciérrense, pónganle cloro, pónganle esto y van a ver cómo sale luego. Sienten, hasta los ojos lloran, pican, ¿de acuerdo? El propósito del tratamiento es la prevención de la perforación, evitar la progresión a fibrosis y estenosis del esófago y estómago. Para eso podemos ocupar corticoides que contribuyan a la reducción de la extensión de la estenosis sin necesidad del tratamiento endoscópico. Antibióticos en sospecha de infecciones respiratorias o perforación. Antisecretores que disminuyen la exposición al ácido y la pepsina con tejido del lesionado y promueve la cicatrización de la mucosa. Y por último, algunas dilataciones para el desarrollo de estenosis. La primera línea en casos de estenosis esofágica. Es importante no realizar lavados gástricos, no colocar sonda nasogástrica a ciegas, no inducir a emesis y no se recomiendan utilizar agentes neutralizantes, ¿no? Los corticoides, si es un grado 1, no se utilizan corticoides ni antibióticos. Son varias situaciones que quiero hablar contigo. Me había mandado que le mandé la captura de mi. En el grado 2 no se recomiendan corticoides ni antisecretores, pero sí se recomiendan antisecretores y no antibióticos. Y en el grado 3 se recomiendan todo lo anterior, corticoides, antibióticos y antisecretores. ¿De acuerdo? Ay, compañeros, siempre vienes con una flojera que hasta me dan ganas de bostezar junto contigo. Acciones de enfermería. Detener el proceso de quemadura, limpiar la zona afectada, protegerla y prevenir complicaciones. Incluyen retirar la ropa y joyas contaminadas, enjuagar la zona, esto en caso de que la quemadura sea de manera externa o en piel.
Para esto también tenemos tipos o grados de quemaduras. Tenemos primero, segundo, tercer y cuarto grado. El primero solamente la piel roja, la parte de la dermis. Segunda, cuando sale líquido o hay ampollas. Tercer grado, cuando hay ampollas, son dolorosas y ponen presión, se ponen blancas. Y cuarto grado, pues ya cuando hay quemadura de tejido. Para esto y para los tipos de quemaduras o grados de quemaduras, tenemos algo llamado escala de Wallace. ¿Sale? Esta escala de Wallace la manejamos en adultos y en niños. Aquí les pongo una tabla de niños de menores de 1 año, 2, 3, hasta los 15 años. Como ustedes pueden visualizar, en la escala de Wallace tenemos, o la regla de los 9, también se maneja, que la cabeza tiene un porcentaje del 4.5. Ojo, este 4.5, porque hay muchos que me preguntan, y antes de que me lo pregunten, si es duda de ustedes, 4.5 se refiere a lo antero y posterior, o sea, 4.5 acá y 4.5 acá, ¿de acuerdo? No quiere decir que es 4.5 toda la cabeza, ¿de acuerdo? Igual del tórax, si es tórax posterior o antero posterior, o es de frente o es de atrás, o son ambos, ¿de acuerdo? Aquí la escala te dice, pero solamente indicando una porción, por eso se los pongo del lado de frente y del lado de atrás, o de espalda o de frente, ¿sale? Supongamos, mi paciente llegó con quemaduras de segundo grado en tórax posterior, órganos genitales, miembros inferiores antero y póstero y cabeza posterior. ¿Cuánto tiene de superficie corporal quemada? Sí. Mi paciente llegó con el tórax posterior quemado, órganos genitales quemados, miembros inferiores antero y posterior y cabeza solamente posterior. ¿Cuánto tiene de superficie corporal quemada? Espera, no lo voy a hacer. Espera. ¿Cuánto dijiste? No. 31.5. 31.5, exactamente. ¿Sale? ¿Por qué? Nuevamente repito. Tórax, solamente la parte de enfrente. Miembros inferiores, ambos lados. Ambos miembros, ambos lados. Y cara o cabeza posterior, o sea, solamente una parte. ¿Cuánto da? Y órganos genitales. 1. No. ¿Sale? Entonces me da 31.5. ¿De acuerdo? Porque es importante conocer esta escala porque de aquí, dependiendo de la superficie corporal quemada, va a ser la reposición hidroelectrolítica que yo le voy a dar a mi paciente. ¿De acuerdo? Para eso tenemos 2 queridísimas fórmulas. La primera es fórmula de Parkland, que me dice la reposición de líquidos en pacientes quemados. La fórmula de Parkland es 4 mililitros sobre kilogramo de peso sobre la superficie corporal quemada. Ejercicio. Tengo a mi paciente de 30 años de edad con la superficie corporal quemada el 31.5. ¿Cuánto va a ser la reposición hidroelectrolítica que yo le tengo que dar a ese paciente? ¿Cuánto pesa? 30 años, 65 kilos. $60 kilos y tiene 31.5 de superficie corporal quemada. ¿Eh? 31.5.
En total, volumen total de líquidos. ¿Cuánto me da? 7,560. Son los mililitros que yo le voy a reponer a ese paciente. ¿Y cómo lo voy a reponer? Durante las primeras 24 horas voy a pasar la mitad y el resto para 16 horas. ¿De acuerdo? Así es como se utiliza la fórmula de Parkland. ¿De acuerdo? Ajá. Y tenemos otra fórmula que se llama de Galveston. Las primeras 24 horas es en niños hasta 30 kilogramos. La fórmula es 5,000 mililitros por metro cuadrado de la superficie corporal quemada o 2,000 mililitros por el metro cuadrado de la superficie corporal total. Las segundas 24 horas, 4,000 mililitros por metro cuadrado de la superficie corporal quemada o 1,500 mililitros por metro cuadrado de la superficie corporal total. No se preocupen, esto lo vamos a ver más adelante, lo vamos a profundizar más adelante, vamos a dejar ejercicios más adelante, solamente es para que tengan noción de cuáles son las fórmulas que se manejan y cómo se hace la reposición hidroelectrolítica y que no es como si pasáramos 1,500, 800, no, esto es dependiendo de la superficie corporal quemada del paciente. Por eso es importante y me importaba que ustedes conocieran, si es que ya la conocían, qué bueno, y si no, pues conocieran precisamente esta escala o regla de los 9 o la escala de Wallace para poder determinar cuál es la superficie corporal quemada o cómo se basaban. Muchos dicen que mi mano, la palma de mi mano vale 9, entonces la voy poniendo dependiendo la área quemada, pero a mí se me hace más sencillo con esta escala. Por eso yo les pido que por favor puedan ingresar a la plataforma, descarguen la clase y me puedan imprimir estas imágenes de la escala y de las fórmulas de Parkland para que la podamos ver. Y solamente como para anexo, me digan qué fórmula se ocupa para la de Parkland. Ay, qué sueño, compañera. ¿Qué se utiliza? ¿Qué fórmula se ocupa para la de, para qué tipo de paciente se utiliza la fórmula de Parkland y para qué tipo de paciente se ocupa la de Galveston, adultos o pediátricos? ¿De acuerdo? Perforaciones gastrointestinales, gastroduodenal, intestino delgado, colon recto, son rupturas en paredes de estos órganos causando la liberación de contenido intestinal de abdomen y potencializando o generando peritonitis. Estas perforaciones requieren atención de emergencia, generalmente requieren cirugía, como cuáles, como la perforación gastroduodenal, se produce en el estómago o duodeno, a menudo debido a úlceras o traumas. Perforación del intestino delgado puede ocurrir en cualquier parte del intestino delgado y es menos común que la perforación gástrica o duodenal. La perforación de colon es más frecuente que las otras perforaciones y pueden ser causadas por diverticulitis, cáncer de colon, isquemia o traumatismos. Perforación rectal es menos común y puede ser causada por traumatismos o enfermedades rectales. Las causas más comunes son lesiones traumáticas, apuñaladas, heridas de bala o accidentes, cuerpos extraños ingiriendo que se quede atascado, enfermedades como diverticulitis, úlceras, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa o cáncer. Algún tipo de instrumentación por endoscopía o colonoscopía o una isquemia, que es una reducción de flujo sanguíneo en el intestino. Algunos síntomas es dolor abdominal intenso y repentino, fiebre y escalofríos, náuseas y vómitos, rigidez abdominal y síntomas de peritonitis. Acciones de enfermería que podemos tener: la monitorización de signos vitales, dolor y signos de infección, manejo de la hidratación y electrolitos, administración de medicamentos, apoyo psicológico y preparación del paciente en la cirugía. Les hice como tipo clase de las intervenciones o acciones que podemos encontrar, algunos indicadores que podemos encontrar dentro de estas patologías. Se los dejo aquí para que lo puedan visualizar más adelante. Criterios de actuación ante las hernias que precisan atención urgente. Tenemos la encarcelada o la de estrangulación. Independientemente del tipo de hernia, son complicaciones que obligan a un tratamiento urgente. En las estadísticas nacionales en el año 2019, según la Dirección General de Información de Salud en México, fallecieron en las unidades médicas del país 773 pacientes clasificados como pacientes con obstrucción o gangrena en algún tipo de hernia, de acuerdo con la clasificación internacional de enfermería. Estrangulada quiere decir que es una hernia cuyo contenido tiene datos de isquemia por atrapamiento en el anillo. Encarcerada, por lo general este concepto define la hernia cuyo saco no es reductible, lo cual puede estar así durante muchos años, ya sea por pérdida de dominio o por procesos adherencias, y no pone en peligro la vida del paciente, por lo tanto no es necesariamente una urgencia quirúrgica.
Y se propone el término de hernia aguda independientemente de la situación anatómica, puede ser inguinal, femoral, umbilical o incisional. La cirugía es el tratamiento principal y en caso de estrangulación la intervención es de emergencia. Normalmente cuando es una hernia por estrangulación se tienen solamente 72 horas para poder operarla. Posteriormente a eso ya se ve comprometida alguna parte del cuerpo. Se debe buscar atención médica si la hernia es dolorosa o no se puede reducir o presenta síntomas como náuseas, vómitos o dificultad para eliminar gases. Y tenemos hernias precisamente en cuestión adulta y en cuestión pediátrica, ¿de acuerdo? Hay bebés que nacen precisamente con la hernia. ¿Por qué? Por haber que no consumió ácido fólico, porque consumió medicamentos durante el primer trimestre, porque a lo mejor se droga, tomaba bebidas alcohólicas, por muchos otros factores, ¿de acuerdo? ¿Cómo puedo diagnosticar o cómo puedo saber que mi bebé viene con algún tipo de alteración? Porque hoy en día ya existen los ultrasonidos estructurales donde se manejan por semanas, ¿de acuerdo? Normalmente el primer ultrasonido estructural se hace durante las primeras 15 a 20 semanas, donde se puede ya visualizar todo este tipo, vaya, su nombre lo dice, toda la estructura de mi bebé, ¿no? Si viene con algún tipo de alteración, con algún tipo de síndrome. El otro ultrasonido se llama el cromosómico, para ver si no viene algún tipo de enfermedad de Down, de algún tipo de alteración, ¿de acuerdo? Y si es necesario, poder intervenir el embarazo, ¿de acuerdo? Entonces, existen muchas cosas hoy en día, donde antes ya nada más se manejaba el pélvico o el abdominal, pero bueno, cabe destacar que este tipo de ultrasonidos pues son caros, y pues el médico ideal no es un médico que tomó un diplomado o un curso de ultrasonografía, ¿no? Sino un médico, cuando es un embarazo, un médico materno-fetal, ¿de acuerdo? Donde tiene percentiles, escalas, etc. Entonces, eso por la clase del día de hoy. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Solamente para que lo visualicen, tenemos tarea 3, tarea de soluciones, tarea de caso clínico. Donde dice tarea 3 es un caso clínico y el otro caso clínico lo encuentran acá abajo, y lo de soluciones parenterales, que era lo que les comentaba. En un momento más o por la tarde les habilito el apartado para los que están en línea para las tareas extras y lo de el formato clase que quiero que me ocupen, ¿de acuerdo? Si ya no hay más dudas, preguntas, eso sería todo de mi parte. Que tengan bonito fin de semana. Maestra, Mande. Mande. ¿nos podría mencionar las tareas extras si es que dejó? Es que se perdió la conexión para la clase. Ok, no, nada más las tareas extras fueron los de la norma 072, de la escala de Wallace y las fórmulas de Parkland y Galveston, solamente que me indiquen cuáles son para adultos y cuáles son para niños. Y la dosis máxima de los electrolitos concentrados. ¿Sí? Gracias. De nada. Lo de a partir de cuánto se considera hipoxia leve, moderada y severa, ¿esa no es tarea extra? No, esa ya la resolvimos aquí en clase, pero si quieren poner la clasificación no tengo problema. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta? Profesora, ¿me puede volver a repetir lo de las escalas? Por Sí. favor. Quiero que por favor me impriman la imagen de la escala de Wallace, de la fórmula de Parkland y Galveston, y adicional me van a poner cuál de estas fórmulas se ocupa para pediátrico o adulto. ¿Listo? ¿Alguna otra duda o pregunta? Bueno, sería todo de mi parte. Gracias.